Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Es un privilegio para mí nuevamente poder comunicarme con ustedes, de poder estar compartiendo un poquito de la palabra de Dios. Les mando mis saludos desde Villanueva, míos y de toda mi familia también. Realmente se extraña poder estar juntándose, estar pasando tiempo juntos como iglesia, pero bueno, son las circunstancias que nos tocan vivir. Gracias damos a Dios que por ahora podemos estar seguros, cada uno en su casa, libres de peligros, de enfermedades. Y agradezcamos a Dios por las bendiciones que tenemos hoy. Quería compartirles un salmo. Estamos estudiando por ahora el libro de Salmos, oraciones que se encuentran en los Salmos todos los miércoles. Hoy nos toca el Salmo 77. Nos toca todo el Salmo, versículo 1 al 20. Dice así: Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Por ahora está acá la lectura. Este es, al igual que el miércoles pasado, otro salmo de Asaf. Y la temática también es bastante parecida. Asaf relata una experiencia personal de un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad, no sabemos bien de qué se trataba la prueba que estaba pasando, pero era un tiempo evidentemente para Asaf bastante difícil, bastante problemático, muy parecido por ahí a situaciones que podemos pasar nosotros hoy en día. Y cuando vemos las preguntas que él se hacía, muchas veces son las mismas que nosotros nos hacemos. Y en todo este salmo vamos a estar hablando de 3 memorias de Asaf. Esta es la primera, del versículo 1 al 9. Él estaba angustiado, estaba sin descanso, no dormía bien, dice que en las noches se ponía a pensar y se acordaba. Versículo 3 decía: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Ahí vemos que la primera memoria, el primer recuerdo de Asaf, lo que él recordaba, no era algo bueno, no era el modo correcto de entender su situación, de entender lo que pasaba. Se acordaba de Dios, pero se acordaba mal de Dios. Fíjense un poco más adelante, versículo 5, así que consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón. Él se acordaba que el tiempo pasado fue mejor. Él se acordaba que en el pasado Dios era bueno, Dios lo cuidaba, que incluso en la noche, en vez de estar tan afligido y quebrantado como ahora, él estaba cantando, estaba pasando por un buen tiempo. Pero después, fíjense lo que él se pregunta, dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Ahora, ¿el Señor realmente nos desecha? O sea, ¿está bien lo que él se estaba preguntando? Él sentía que el Señor lo había abandonado, lo había alejado de sí. Y es más, él pensaba y dudaba que en algún momento Dios lo vuelva a acoger, a acercar así, a cuidar. Después dice: ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? Otra pregunta mal hecha. ¿Cómo se van a acabar las promesas de Dios? O sea, no se había acabado ni en ese tiempo, ni después tampoco se iban a acabar. Pero el salmista Asaf pensaba que las promesas de Dios para él se habían acabado. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Obvio que no. Pero bueno, estas preguntas reflejan cómo se sentía el salmista, cómo estaba su espíritu.
sentía que Dios lo había abandonado, que Dios ya no tenía misericordia de él, que todo lo que le había dado en el pasado ya Dios no se lo iba a dar, ya no lo iba a cuidar. Una memoria pero mala, por así decirlo. Se acordaba mal de Dios. Pero después recapacita. Fíjense, versículo 10 al 15. Dice: dije, enfermedad mía es esta. Ahí se dio cuenta que en realidad estaba analizando mal la situación. Después dice: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Otra vez acá se iba a acordar, pero se iba a acordar distinto. Dice: los años de la diestra del Altísimo. La diestra de Dios siempre es sinónimo o figura del poder de Dios. Usa la diestra porque siempre uno, salvo que sea zurdo, con la mano derecha es la que tiene más habilidad, es la que tiene más fuerza. Entonces, cuando se refiere a la diestra de Dios, se refiere al poder de Dios, a Dios obrando de una forma poderosa, soberana. Dice: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Si haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Segunda memoria de Asaf. Y esta era una memoria buena. Se acordaba de los hechos poderosos de Dios, y eso para él era una evidencia de que la situación actual no es que se le había escapado a Dios, no es que había sobrepasado el poder de Dios, no es que Dios no tenía la capacidad o la fuerza para intervenir, para salvarlo. No, al contrario, o sea, si Dios tiene todo ese poder, entonces lo que está pasando por algo es, Dios por algo le está permitiendo. No es que Dios no puede orar. Dios es bueno, Dios en el tiempo pasado con su diestra, con su poder hizo maravillas, Dios las puede hacer hoy también. Versículo 15 dice: con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Pensemos en la obra más grande que Dios nos dio en el pasado fue la salvación. Dice la Biblia que si Dios no nos escatimó, no nos rehusó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, si Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en una cruz para salvarnos, y junto con eso después nos dio un montón de bendiciones espirituales, ¿cómo puedo llegar a pensar que lo que me pasa hoy, si está pasando algo malo, es porque Dios ya no me quiere o que se olvidó de mí? De ninguna forma. Entonces, segunda memoria, los hechos poderosos de Dios. Tercer memoria, versículos 16 al 20. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas y tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Ahora, no solo los hechos poderosos de Dios, sino ahora se está acordando del poder mismo de Dios, de la omnipotencia de nuestro Dios. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. Tuvo el poder para abrir el mar rojo, tuvo poder para que su pueblo camine en medio del mar y pase en seco, tuvo el poder, tiene el poder sobre la creación, habla de relámpagos, la tierra se estremece ante su presencia. ¿Y cómo yo voy a pensar que este Dios entonces no tiene poder para obrar en mi vida? ¿Cómo voy a pensar que Dios no quiere usar todo ese poder, un Dios que me ama, para ayudarme a mí? Dios es poderoso, Dios con su poder va a poder, como dice acá el versículo 20, apacentar. Me dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Somos ovejas del rebaño de Dios. Hoy en día cada uno de nosotros es una oveja y con su poder Él me va a apacentar, Él me va a guiar. Es hermoso por ahí pensar en el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso no quiere decir que siempre voy a tener abundancia, que voy a tener
todo, pero quiere decir que ese pastor va a estar conmigo aunque ande en valle de sombra de muerte, y no tengo que temer porque Él está conmigo, ese Dios poderoso, ese Dios que ya en mi vida ha obrado milagros, ese Dios es el que me acompaña. Terminando, quiero leer otro pasaje muy parecido a a la circunstancia de este salmo, en Lamentaciones. Mucho tiempo después, Jeremías, el profeta, estaba pasando por tiempo posiblemente bastante más difícil que el de Asaf. Y voy a leer unos versículos que él escribió en esa situación. No los voy a explicar mucho porque yo creo que se explican solos. Lamentaciones capítulo 3, versículos 4, 5, 6. Ahí está hablando Jeremías cómo se sentía él en medio de esta prueba. Dice: hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. El versículo 7, leemos un poquito más, dice: me cercó por todos lados y no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra, torció mis senderos. Así se sentía Jeremías. Él pensaba que en esta situación, por más que él clamara, por más que él pidiera ayuda a Dios, Dios no le iba a escuchar, no le estaba escuchando, se había desentendido de él. Lo mismo que le pasaba a Asaf. Un poquito más adelante, versículo 19 en adelante, dice: acuérdate de mi aflicción y del abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y acá empieza a recapacitar, acá empieza a reconsiderar realmente la situación a la luz de lo que Dios es, de lo que Dios realmente hace. Fíjense, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Se acuerdan de Asaf que decía hasta cuándo Dios no va a tener misericordia? ¿Cuándo volverá a tener misericordia de nosotros? Acá Jeremías, recapacitando, dice: nunca decayeron esas misericordias, son nuevas todos los días. Versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es esperar, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Versículo 31, salteamos un poquito, dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige y también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que no sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo, ¿no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Hasta acá nomás esta lectura. Muy lindo el pasaje y nos lleva a pensar, ¿no? Todo lo que pasa, Dios lo permite con una razón. Y no es su voluntad afligirnos, quebrantarnos. Su voluntad es que nos examinemos, veamos si hay pecado en nuestra vida, eliminémoslo y volvámonos a Jehová. O si hay algo para aprender, algo para crecer, escudriñemos nuestros caminos. Examinemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Dios. No sé cómo es tu situación hoy, pero si estás pasando por tiempo de pruebas, de dificultades, ya somos dos al menos, es tiempo de examinar, es tiempo de mirar a Dios, y si estamos por ahí guardando alguna amargura, algún resentimiento hacia Dios porque pensamos que Él no actúa, no obra, démonos cuenta que no es así. Dios tiene poder, Dios tiene su soberanía, Dios es amoroso,
Dios nos cuida, nos apacienta y todo lo que pasa es con un propósito. Fijémonos si tenemos algo para aprender, algo para cambiar, en cualquier cosa que sea que estemos alejándonos de Dios, por poquito que sea, volvámonos a Jehová. Hasta acá nomás su palabra. Espero que Dios la bendiga y sea de provecho para todos nosotros. Bendiciones, hermanos.